Hola, buenas tardes. Soy Raúl García Fuentes, profesor de psicología en la preparatoria oficial número 12. Y hoy vamos a hablar de una introducción a la psicología. Vamos a revisar brevemente, en una revisión histórica, cuáles son los fundamentos de la psicología como ciencia. Como todas las ciencias, antes de existir, hubo un conocimiento general que dio la posibilidad a la existencia de las ciencias. Este conocimiento general es la filosofía. La filosofía podríamos decir que es el origen de todo el conocimiento ordenado, científico que el mundo ha generado. Incluso hay conocimiento que no es científico, como el religioso, que también los filósofos han cuestionado o que han generado conocimiento. En el caso de la psicología no es diferente. La filosofía, como conocimiento general, se podría definir como el amor a la filosofía. Esa es una idea, una definición griega. Pero yo creo que el conocimiento de la filosofía es más amplio que esa definición griega. La filosofía, por tanto, debe ser una reflexión acerca de nosotros, del mundo, del universo entero, de las cosas, para explicar sus causas. Es decir, de dónde venimos, el sentido de la vida, por qué ocurren los fenómenos. Entonces, en esta forma de entendimiento, podríamos decidirnos a elegir que la filosofía es el origen del conocimiento o es el origen de querer conocer a los humanos. Eso lo tenemos guardado en nuestro ser. Intentar interpretar la realidad para poder satisfacer necesidades básicas. En este sentido no es que seamos superiores a muchos animales son superiores a nosotros, nada más que nosotros hemos construido procesos psicológicos superiores muy específicos. De eso hablaremos un poco después. Entonces les decía, la filosofía como conocimiento general, como conocimiento madre de todas las ciencias, podríamos rastrearla y debe haberse generado desde que el hombre existe. La situación es que tenemos datos desde por ahí de unos 5000 años antes de Cristo o antes de nuestra era, que es lo mismo. Existieron unos pueblos llamados los sumerios y los acadios, en un área del planeta desértica, en la península arábica principalmente, o bueno, son de esa área, entre los ríos Tigris, Éufrates, Mesopotamia, Uruk, ahora Irak. Y en esos lugares se construyó, por ejemplo, conocimiento básico para el mundo occidental. Y recuerden que ese mundo occidental nos trajo la conquista, su conocimiento, y luego nos asumimos occidentales por las formas del pensamiento. España nos trajo ese conocimiento que venía de mucho tiempo atrás con producto del proceso histórico-social del conocimiento filosófico. Estos sumerios y acadios aportaron al mundo por primera vez el lenguaje escrito. Ustedes pueden buscar en YouTube, hay un video donde se habla sobre el lenguaje cuneiforme, cómo lo construyeron. De hecho, lo hacían sobre tablillas de barro con bambúes. Hacían las figuras y ahí surgió por primera vez en la historia de la humanidad el lenguaje escrito. Ellos mismos fueron capaces de construir la aritmética, las bases de la aritmética. Por eso nosotros decimos que los números son arábigos. En realidad, por ejemplo, los sumerios de ahora se dicen persas, no les gusta que les digan árabes. Es un detalle que a ellos les desagrada. Otro aporte es la rueda. Ellos construyeron la rueda.
Incluso la cerveza ellos la inventaron. Hay una palabra para cerveza específica, que no es una serie de vocales y consonantes como nosotros entendemos. Es una figura específica que representa, por ejemplo, el contenedor de la cerveza, el tambo donde se fermentaba el trigo con los productos que necesitaran. El sistema de reyes, ellos lo inventaron. Incluso fueron capaces de hablar, de dar una explicación acerca de por qué existen todas las cosas. Ellos entendían que el origen humano era mitad divino y mitad natural. Así como los griegos después decían que los reyes o sus héroes, sus dioses, eran humanos y dioses por la mitad. Esa idea ya se había construido con los sumerios y los acadios. Ahí en ese lugar existió un rey, Hammurabi, por ejemplo, que escribió las primeras leyes que se conozcan en la historia. Hay una piedra tallada con sus datos. Parece que está en un museo de Inglaterra, la original. Y ahí se puede leer las reglas que había para el pueblo sumerio acadio, que el rey había definido. Ahí no había democracia todavía, el rey definía todo. Por ejemplo, existe un documento que se llama La Epopeya de Gilgamesh. Es un poema muy bonito. Si pueden, léanlo. En ese poema, por ejemplo, se habla de la construcción del mundo y del origen divino de las personas, en una lucha entre un ser bestial y un ser mitad Dios, mitad humano. Los griegos sabrán de explicar esto con un mito del Minotauro que es muy similar. De hecho, en ese libro de la Epopeya de Gilgamesh ya hablan del diluvio, que fue una prueba de los dioses a los humanos para ver su capacidad. Y la Biblia habrá de tomar ese discurso que ya existía miles de años antes. Ese pueblo entonces funda las bases del conocimiento que Europa habrá de tomar para construir el dominio que hasta ahora tiene. Y el dominio en conocimiento. Porque, por ejemplo, en psicología, casi toda la psicología se ha producido en Europa y en países que son originarios muy directos de Europa. Y estoy hablando, por ejemplo, de los Estados Unidos. Los Estados Unidos generó una filosofía llamada funcionalismo, con George Stuart Mill, William James, y ellos mismos construyeron una corriente filosófica llamada funcionalismo. Después veremos qué es exactamente eso. Entonces ya tenemos el dato que existió un pueblo de unos 5,000 años antes de Cristo. Por cierto, en Irak existe un pueblo llamado Jericó, unas ruinas llamadas Jericó, que datan de 9,000 años antes de Cristo. Eran los primeros pueblos que se asentaban en un lugar cercanos a un río para tener recursos de agua y en las riberas de los ríos sembrar trigo principalmente. Ellos no conocían el maíz, por ejemplo. Y poder la agricultura tener un dominio, animales de crianza, de granja, y eso posibilitó más el conocimiento que se construyera la civilización base del planeta. Anteceden incluso a los egipcios. Los propios egipcios dicen que hay conocimiento de los sumerios, acadios, que ellos tomaron. Este aporte es fundamental para la construcción ahora de un nuevo conocimiento, que si bien no es científico, son las primeras formas en que los humanos empezamos a construir ideas. Luego un pueblo muy sobresaliente, europeo ahora, si revisamos la historia, para que el conocimiento se haya movido de esos pueblos árabes, de la China, que es milenaria, la India, que es milenaria, que han construido un conocimiento muy importante, nada más
que no es que no sea válido, no es reconocido, por ejemplo, en las áreas donde nosotros vivimos. Los europeos han negado de alguna manera todo el conocimiento que compita contra sus ideas. Así son la lucha de ideas dentro de la ciencia. Después vamos a ver cómo en ciencia las teorías, en psicología se están disputando la verdad. Y luego para definir quién tiene la verdad, pues podemos hacer un análisis crítico, que a final de cuentas no todas las teorías tienen la verdad absoluta. Hay carencias, se encuentran errores, se corrigen esas fallas y ahora ya no se tiende a hacer teorías tan grandes, ahora se tiende a hacer explicaciones más particulares que van sumando una gama de conocimientos que nos permiten entender qué es la ciencia de la psicología, que por cierto es muy compleja. Acuérdense que primero aparecieron las teorías de las ciencias naturales. Era más fácil observar al mundo, era más fácil medir, era más fácil entender por qué llovía, porque la gente, bueno, moría, no entendíamos, pero es más sencillo eso que entender cómo es que procede nuestro propio cerebro. La psicología de alguna manera es algo formidable porque es el cerebro humano estudiándose a sí mismo, intentando dar razones de sí mismo, de eso que es las funciones esenciales para que nuestro cuerpo se mueva, entienda, aprenda, memorice y demás, que tenga miedo incluso, ¿no? Entonces, estamos nosotros en un camino del conocimiento que nos va a llevar a entender qué somos, para qué estamos, cómo procedemos. Yo supongo que lo haremos para una mejor vida de los humanos. Pero para construir este conocimiento hubo contribuciones muy importantes, por ejemplo, los griegos. Heráclito, por ejemplo, un filósofo griego, Jonio, de esos primeros fundadores de la filosofía muy antigua. Jonia es una pequeña isla de un conjunto de islas que es Grecia. Y Heráclito, por ejemplo, decía que el conocimiento a los humanos llegaba por dos vías, dos maneras. Una era mediante los sentidos, y él decía que era la forma falsa de conocer, y otra era la razón. Que la razón nos daba la posibilidad de entender verdaderamente al mundo. También decía que el mundo cambiaba en una oración que acerca de que nadie se mete dos veces al mismo río, y eso porque las aguas fluyen. Que el mundo estaba cambiando, que nada es estático. Y sí, en realidad todo cambia. Es una primera ley del universo y de la gente y de las cosas. Todo está en constante transformación, aunque no lo veamos. Si ustedes tienen un objeto frente a ustedes y creen que no se mueve, el planeta gira sobre su propio eje y alrededor del Sol, o alrededor, es lo mismo. Heráclito aporta eso. Luego aparece un grupo de sofistas. Sofistas significa sabios, griegos, donde un filósofo llamado Gorgias dice que el hombre no puede conocer. Hoy sabemos en psicología que es falso. Los humanos podemos conocer. Ustedes por eso están recibiendo esta clase, porque están aprendiendo, eso espero. Yo mismo estoy conociendo cosas todo el tiempo. Nos estamos envejeciendo. Un bebé acaba de nacer y a cada instante se envejece. No se nota en primero, pero luego lo notamos. Pasado el tiempo nos percatamos de esa condición de cambio eterno de las cosas, que no es privada de nadie, ni de ningún objeto. Entonces, este filósofo Gorgias decía que no podíamos conocer, que había una imposibilidad para conocer. Extraño, pero existía. Y su oración más famosa decía: nada existe, y si algo existiese no podríamos conocerlo, y si pudiésemos conocerlo no podríamos explicarlo. Estaría negando lo que estoy haciendo, estaría explicando él de alguna manera que lo que yo estoy haciendo no podría suceder en las mentes de ustedes. Evidentemente se equivocaba. Otro filósofo que aporta importantes cosas es Sócrates. De él podríamos hablar un poco más amplio, pero vamos a ser breves. Él cree que el conocimiento en la mente humana es innato, es decir, que ya viene de otras generaciones porque el alma ha vivido otras vidas. Los griegos
igual que los sumerios y acadios, creen que existe o que habita en el ser un alma y el cuerpo, y que el cuerpo es esa posibilidad extraña de que el alma viva. En la epopeya de Gilgamesh, un personaje pregunta a los dioses si él es eterno, que si no va a morir, porque es mitad dios y mitad humano. Y al final de la epopeya encuentra la razón más cruel de la vida, que es, como dice un filósofo, Martin Heidegger, que la única verdad absoluta o la única situación real de un humano o de quien nace es morir. Dice que en el camino hay posibilidades de hacer y que podemos ejercer esa posibilidad. Pero la única certeza es morir, nacer y morir. En el camino nosotros podríamos elegir, a veces ni podemos, pero bueno. Entonces Sócrates cree que, como los acadios sumerios, que el cuerpo y el alma está dividido. Pero él hace una sumatoria. Él cree que el alma ha vivido otras vidas y que ha reencarnado. Esta idea de la reencarnación no solo existe en el pueblo griego, ni es nueva en ellos. Existe desde siempre. Los humanos hay una especie de negación, de no aceptación a eso que va a suceder, que es morir. Entonces él cree que ese conocimiento que obtuvimos de otras vidas lo podemos usar en el momento que lo necesitemos en esta vida, porque el que muere es el cuerpo y el alma no muere. Esa es una idea de este hombre. Platón, que fue alumno de Sócrates, cree lo mismo. Esencialmente es la misma idea. El conocimiento es innato. Innato es que es genético, que ya lo tenemos guardado en nuestro ser. Pero él no sabía de la genética porque Gregorio Mendel vivió mucho tiempo después de ellos y ellos creían que era el alma. ¿Y qué es el alma? Una parte intangible del cuerpo que llega con la vida y se va con la muerte y reencarna en otro cuerpo, en otra vida. Entonces aparece un alumno de Platón formidable, Aristóteles, y Aristóteles hace un aporte esencial, porque él dice, la forma eficiente del conocimiento humano es la razón, y construye un método del razonamiento, se llama la lógica. ¿Y qué estudia la lógica? La lógica estudia el pensamiento humano, y él creía que el pensamiento era la esencia de la condición humana. Incluso nos definía como animales, porque él, para definir a los hombres, sabía que pertenecíamos al género animal, animales políticos. ¿Por qué decía que políticos? Porque él entendió que la política era el ejercicio más inteligente del hombre. ¿Qué es la política? La lucha por el poder. Por cierto, el ciudadano presidente muchas veces dice que la política se inventó para que no haya guerras. Debería ser el acto de razonamiento más amplio, más eficaz que el humano pudiera construir. Pero bueno, este filósofo cree que la razón es el centro, el pensamiento, el centro de cómo el humano construye esta realidad. Esta realidad, no la naturaleza, sino nuestra realidad, su casa, su televisor, su espejo, su coche, su ropa, todo eso lo construimos nosotros. Eso de ver una ciudad no existía, es un invento humano. Invento humano que fuimos construyendo desde que empezamos a hablar de la filosofía mucho antes. Data de, algunos historiadores dicen que de unos 2 millones de años, para que dimensionen los tiempos. Entonces, dentro de ese grupo de filósofos griegos hay uno interesante, que no era en realidad filósofo, era más médico, el Hipócrates. Por cierto, los médicos cuando se titulan hacen un juramento hipocrático. Ese juramento es donde se comprometen a quitarle el dolor al paciente, a sanarlo, a salvarlo. Y levantan su brazo derecho,
hacen el juramento y les dicen que si no la sociedad se los demande. Él hace una primera aportación a la psicología interesante. Hace una teoría de los humores, donde habla, por ejemplo, de la bilis, que es el coraje, la flema, y hace una explicación que hoy la teoría es un poco sorprendente, pero interesante. Él hablaba de cómo al paciente había que tenerlo en un lugar cómodo, armónico, donde viera árboles, donde viera el campo, para que se sanara. Porque él se daba cuenta que había algo emocional involucrado dentro de esa situación. También formidable. Había otro griego, por ejemplo, Alcmeón de Crotona, que me viene a la mente, que él fue el primero en diseccionar un cuerpo humano que se conozca, que se tengan datos. Y él no sabía qué hacía el cerebro en realidad, pero él encontró el cerebro. Y le sorprendió que estuviera metido dentro del hueso, que es la cavidad craneana, un hueso que soporta mucho. El único órgano que está tan cubierto, tan protegido, es el cerebro. Y hoy sabemos que es el que coordina todas las actividades corporales y mentales de los humanos. Ahí en esas teorías apenas se iba construyendo esa idea. Luego apareció por ahí de 1647, posterior a la llegada de los españoles aquí a México, un filósofo europeo que se construye en Flandes, una colonia española, un área española de aquel tiempo, que era Holanda, una parte de Holanda, Bélgica, por ahí. Renato Descartes, René Descartes. Este filósofo hace una aportación interesante. Construye una oración llamada en latín que es cogito ergo sum. El pienso, luego existo. Para él, toma de alguna manera de Platón las ideas fundamentales de que la razón, que el pensamiento es el centro de todas las cosas, pero sobrepone el pensamiento sobre todas las cosas. Él no sabía que existían emociones, él no sabía que existían condiciones materiales que definen tu forma de pensar. No es lo mismo crecer en un mundo con abundancia que sin abundancia. Él desconocía eso. Y define al hombre de la misma manera que lo hicieron los antiguos. El hombre es cuerpo y mente dividida. Y muchas teorías psicológicas iniciales partieron de ese principio de Descartes, de dividir al hombre como mente y cuerpo. En esta lógica del pensamiento se construyó mucho de las teorías fundamentales iniciales. Por cierto, Renato Descartes, René Descartes, tomó para su filosofía, tiene un libro muy famoso, publicado en 1647, El discurso del método, que son 4 pasos para hacer ciencia. Y con esto les voy a decir, los filósofos no son científicos, pero ellos inventaron la ciencia. Tenía que haber un conocimiento fundamental que fuera capaz de darnos la posibilidad de tener el conocimiento mayor que posee el humano, que es la ciencia. Y entre ellas la ciencia de la psicología, la ciencia que intenta explicar cómo procede el cerebro en todas sus dimensiones. Se han encontrado las áreas que controlan sus músculos, sus huesos, las áreas que controlan su corazón, sus pulmones, su parpadeo, que nuestra pupila se dilate, que tengamos hambre, que nos dé vómito, que tengamos sueño. Pero también se han descubierto las áreas donde entramos en conflicto cuando mentimos, cuando estamos tristes, cuando tenemos miedo, cuando amamos, cuando odiamos. Ese es el aporte de la filosofía. Y construyó una ciencia llamada psicología, que ahora está en cuestión, que es lo que queremos nosotros saber, conocer. De ahí otro teórico muy importante inglés, John Locke, en 1690 aproximadamente, construye una teoría que se llama sensualismo. Él dice que nosotros nacemos con la hoja en blanco, ya no parte del principio de que somos mente-cuerpo con un conocimiento pasado. Dice, no, nacemos con un cerebro totalmente blanco, en blanco, una hoja. Y en esa hoja, tabula rasa le llamaba él, porque ellos hablaban en latín, publicaban sus libros en latín. El propio Newton tuvo que publicar sus libros en latín, lo obligaron a que pusiera que todo eso se debía a Dios, y él sabía que no, que obedecía a una situación específica de la materia, de cómo se daba la física, el tiempo, el espacio y estas lógicas del conocimiento. Entonces,
si éramos una hoja en blanco, decía John Luke, en ella vamos a ir escribiendo, pero de una primera forma mediante los sentidos. Es decir, que el primer conocimiento que se genera en el cerebro es lo que las sensaciones lleva a él. Y de alguna manera no está equivocado. Cuando somos pequeños, los sentidos son las primeras formas del conocimiento. El niño coordina su ojo y su mano por primera vez cuando mueve sus manos el bebé y patalea. Entonces empieza a tomar razón primero de su cuerpo. Si a un bebé le ponen una escoba, a un bebé de unos 3, 4 meses, le ponen una escoba y se la mueven, le va a sonreír. Como los padres se acercan, se mueven y sonríe, los papás creen que les sonríe a ellos. El niño tiene un sistema hereditario, heredado, que hace que le sonría a los objetos que se mueven. Es una trampa para hacer que los queramos. No, es como lo entiendan, pero es una estructura natural que tenemos guardada para que nosotros podamos dimensionar, construir a partir de agradar. El bebé nace con los ojos muy grandes y agrada a su familia. Por ejemplo, con eso, una cara pequeña, unos ojos muy grandes. Su llanto es muy fuerte, pero está hecho para llamar la atención. Por ejemplo. Entonces, John Luke hace ese aporte. David Hume, que es otro que construye una idea similar a la de John Luke del sensualismo, y Thomas Hobbes, que por cierto, Thomas Hobbes, otro empirista inglés, se les llama a este grupo de filósofos, decía que el hombre era lobo del hombre, es decir, definía al hombre como malo. Y fíjense, ahí hay un aporte a la psicología importante. Las teorías criminológicas parten de esos principios filosóficos de aquel tiempo. Imagínense a un criminal cuando lo veía un juez en aquel tiempo, como decía, él ya nació malo, él partía de una condición de que era malo. Y había otro filósofo suizo que decía que el hombre era bueno, que se corrompía en sociedad. Entonces, ¿cómo juzgar al mismo sujeto en estas dos versiones diferentes de la psicología? Esa situación criminológica que ejecutó pensando en una persona de aquella época. Estoy hablando que Rousseau escribió por ahí en 1740. Posterior a él hay un filósofo muy interesante que se llama Immanuel Kant. No nació en Alemania porque en aquel tiempo eso no era parte de Prusia o la Alemania de ahora, pero ahora es una zona integrada a Alemania. Immanuel Kant estudia lo que ya había dicho Heráclito, Renato Descartes, Aristóteles, que es la razón. Y encuentra lo que él dice, las 4 formas del razonamiento humano más importantes. Y en uno de ellos habla de que con ese tipo de razonamientos, esas ideas, hacemos nosotros la ciencia. Y les llaman los juicios sintéticos a priori. Y entonces habría 4 juicios que los humanos ejecutamos en el cerebro, que son los esenciales según Kant, que son los a priori, a posteriori, sintéticos y analíticos. Y juntando 2 de ellos, que son los sintéticos a priori, construimos la ciencia. Cuando los chicos van a hacer tesis, se les explica que construyan esos juicios, que al sujeto es una nueva aportación del predicado. Es decir, un sujeto, una idea, una palabra, estamos intentando explicar algo nuevo que no se conocía. Eso es una hipótesis primero y después se convierte en una verdad si es que demostramos que es verdad. Y la ciencia lo que busca es la verdad. Nada más que también se equivoca, ha encontrado verdades que sabemos que no eran verdades y se ha ido modificando. Todo el conocimiento es cambiante. Acuérdense de la primera ley de la transformación. El cerebro incluso en su psicología cambia. Cuando eres bebé, cuando eres adulto, cuando eres de la tercera edad, cuando estás enfermo, cuando estás deprimido, cuando estás sano. El de un criminal, el de un atleta, el de un carnicero. Hay condiciones que diferencian a unos de otros, patrones del pensamiento, pero también hay coincidencias dentro de eso,
que es lo que nosotros vamos a intentar buscar en este curso. Después podremos hablar de Hegel, que habla del espíritu. Y el espíritu no es otra cosa que el alma. Y dice que es el principio de la vida y que se manifiesta en el ser a través de los sentidos. Y sostiene esa idea de las sensaciones como un acto primario de la vida, como decían los empiristas ingleses. Y Schopenhauer, por ejemplo, otro filósofo europeo, aporta la idea del inconsciente. Dice que no todo lo que los hombres ejecutamos es consciente, que un filósofo, un psicólogo llamado Sigmund Freud va a retomar. Posterior a esto, hay muchos otros filósofos que aportaron, pero no tenemos el tiempo suficiente. Pero posterior a este discurso de la psicología, aparecen las primeras teorías. Y eso es cuestión de otro video, una clase, que nos veamos ya. Espero pronto y les mando mis saludos. Buenas noches.